Radio Nacional Río Turbio presenta Radio de Bandera. Eran tiempos de dictadura en la Argentina, la presidencia de Onganía. El tema Malvinas, lejos de estar en la agenda de la política o de la geopolítica de los hacedores del poder formal y del poder real de nuestro país. Sin embargo, un grupo de muchachos fueron capaces de poner de relieve y de conmover al mundo con una acción riesgosa, es verdad, pero también heroica. 28 de septiembre de 1966, en esas horas el príncipe Felipe era agasajado por buena parte de ese poder al que hacíamos referencia, haciendo gala de un cipallismo único y que nos habita tantas y tantas veces en nuestras patrias, o por lo menos a quienes representan esos ámbitos, mientras que estos muchachos, peronistas además, fueron capaces, sin hacer daño a nadie, de desviar un avión y plantarse en las Islas Malvinas, simbólicamente, plantar sus banderas, sus 7 banderas, cantar el himno por primera vez. Después, por supuesto, vino la supremacía, que significa el poder inglés o el poder británico. Los redujos se entregaron y fueron devueltos a la Argentina y tuvieron que cumplir con cárcel. Ya hablaremos de todo esto, pero vale la pena reflexionar. Una vez más, los jóvenes, creo que entre 18 y 35 años aproximadamente tenían estos muchachos en sus edades, en aquel 1966. Tanto que se habla del hacer de los jóvenes, del compromiso de los jóvenes, de la entrega de los jóvenes hacia los sentires de la patria. Una vez más, aquí hemos hablado tanto de distintas acciones. Pienso en el caso Trelew, por ejemplo, pienso en la propia fusiladora, en hechos tremendos que han tenido siempre a muchos jóvenes como protagonistas, jóvenes, hombres y mujeres, por supuesto. Bueno, aquí una vez más de estos acontecimientos para hablar del operativo Cóndor en nuestra Radio de Bandera. Radio de Bandera. Todas las emisoras nacionales de Argentina enlazadas para crecer cada domingo. Un clásico que refleja la historia con perspectiva actual y los sucesos que no debemos nunca olvidar. Había una idea muy firme de ir a defender la soberanía, hacer un acto sobre la defensa de la soberanía en Malvinas. No lo dudamos, hicieron los compañeros Dardo Cabo y Cristina Berrier una inteligencia previa, nos fuimos juntando, nos fuimos conociendo y efectivamente hicimos el operativo el 28 de septiembre de 1966. Tomamos un avión, sacamos pasaje como pasajeros normales del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas con destino a Río Gallegos. Tomamos el avión a las 0:30 horas en Aeroparque. A las 6 de la mañana, cuando el avión estaba llegando a la bahía de San Julián, Dardo Cabo y Alejandro Llovenco se van hacia la cabina del comandante del avión y le intiman a que tome el rumbo 105 con destino a Malvinas. Radio de Bandera. Comunicación amplificada con profesionales de toda la patria grande. Radio de Bandera. Radio de Bandera. Radio de Bandera. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, Operativo Cóndor. Nos da muchísimo gusto saludarles. A mí desde la histórica Concepción del Uruguay, camino a los 20 grados, aquí muchísimo sol. Lo escuchaba recién al informativista que decía jornada para pileta. Bueno, en buena parte de la Argentina me parece que viene así, con las temperaturas máximas que vamos a tener. Y por supuesto, Radio de Bandera es un ejercicio de memoria y de soberanía. Por eso estamos tan contentos de abordar este tema
que hoy nos convoca y de lo que hablaremos, por supuesto, el operativo Cóndor. Aquí nos vamos poniendo en camino. Para ponernos en marcha, la saludamos a nuestra compañera de cada mañana, que está allí en otro, diríamos, un extremo. Si nosotros tomásemos esta Entre Ríos, esta capital histórica que es Concepción del Uruguay, como un extremo, otro podría serlo Comodoro Rivadavia, donde está nuestra compañera Andrea Miranda. Hola, Andre, bienvenida, buen domingo. Hola Fabián, ¿cómo estás? Sí, aquí en Comodoro Rivadavia, muy soleada la mañana con alrededor de 9 grados y la verdad un domingo prometedor, como también este Radio de Bandera, para recordar aquella fecha, ¿no? El 28 y 29 de septiembre, cuando se produjo el operativo Cóndor. Pero vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. El 30 de junio, recordemos, de 1966, apenas unos meses antes, el presidente Arturo Illia fue sacado por las fuerzas de la Casa de Gobierno y asumió la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, que juró sobre los estatutos de la autodenominada Revolución Argentina. El escenario político, recordemos, el peronismo estaba proscripto, se enrarecía a pasos agigantados. Por entonces, el tema Malvinas no estaba en la agenda del gobierno, pero sí estaba entre los puntos más importantes de varios grupos políticos. Tanto es así que, por ejemplo, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara había comprado un barquito pensando en realizar una acción. Finalmente, el grupo que llegó a las islas el 28 de septiembre, que estaba encabezado por Dardo Cabo, él era el líder del movimiento Nueva Argentina, una modesta orga, como se decía en ese momento, perteneciente a la segunda camada generacional de la resistencia peronista. Vamos a escuchar a Norberto Karasiewicz, uno de los participantes del operativo Cóndor, que nos contaba el clima de época. Nosotros veníamos en una resistencia juvenil bárbara, ¿no? Era todo, iba creciendo, a medida que íbamos desarrollando, haciendo acción, iba creciendo todo. El regreso a la democracia y el regreso de Perón, que nosotros decíamos era la democracia. Esto venía del 55, pero fue tomando forma años después, en el 60, porque nosotros veníamos de proscripciones, y bueno, un montón de cosas y cada vez se hacía más. Entonces, nosotros integrábamos grupos de juventud peronista en la resistencia. Ahí lo escuchábamos a Karasiewicz, y también, poco para ilustrar que el tema Malvinas estaba dando vueltas en la cabeza de muchos jóvenes. Recordemos que había un antecedente cercano. En 1964, el aviador solitario Miguel Fitzgerald aterrizó su Cessna 180 en las islas y allí plantó una bandera argentina y también alcanzó a leer una proclama ante un pequeño grupo de kelpers. Ahora vamos a escuchar a otro de esos 18 jóvenes, a Juan Carlos Bobo, que nos cuenta un poco la cocina de la operación. El acto comienza en una entrevista que da en una revista muy conocida de Buenos Aires y viajan 2 periodistas a las islas y ahí sacan fotos. Los periodistas se llaman Carlos Velasco y Paco Varela. Bueno, ellos sacan fotos, entrevistan a los residentes ahí, sin saber que se convertiría en la Operación Cóndor, porque toda esa biografía que traje de nuestros periodistas la recoge Dardo Cabo y eso le sirve como medio de información. Claro, especialmente la pista de carreras cuadreras, donde nosotros teníamos que hacer aterrizar el avión. Bueno, y allí fue, ¿no? El lugar elegido, la pista del hipódromo, donde, bueno, finalmente el Douglas DC-4 carreteó unos 600 metros más o menos en ese piso apenas compactado, muy embarrado, hasta que se enterró y allí finalmente la nave se detuvo. Segundos después, la escotilla se abrió y los integrantes del operativo, armados, todos ellos, tomaron posiciones, dejando al total de los pasajeros en el avión. Desde la escalerita había un fotógrafo que no dejaba de disparar su cámara, era el dueño de Diario Crónica, que por supuesto estaba al tanto de lo que iba a suceder, Héctor Ricardo García, que obviamente
tuvo la primicia. Y de esta manera se concretaba un reclamo de soberanía que trascendió al mundo en plena dictadura. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Ae, otro de aquellos jóvenes que nos habla de los objetivos que tenían en mente. Tomar la isla, que era factible, sacarlo de la gacetilla de Naciones Unidas y llevarlo a la primera plana de todos los diarios, y efectivamente así sucedió. Estuve en Pravda, estuve en New York Times, estuve en el Washington Post, todos los diarios americanos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Contándonos un poco, bueno, todo lo que ellos se habían propuesto, y aquella acción no fue muy oportuna para el gobierno de Onganía, porque ese mismo día el canciller Nicanor Costa Méndez iba a abordar el tema Malvinas ante la Asamblea de la ONU. Pero lo peor fue que el presidente tenía que jugar al polo con el príncipe Felipe, el consorte de la reina de Inglaterra, que estaba de visita en el país. ¿Qué pasaba alrededor de todo eso? Distintos sectores, por supuesto, se manifestaban en apoyo al operativo Cóndor, y Augusto Bandor, quien estaba al frente de la Unión Obrera Metalúrgica, amenazaba con un paro general. Finalmente, en las islas, el 29 de septiembre, con parte de sus objetivos cumplidos, estos 18 jóvenes se rindieron, fueron entregados a la tripulación del buque Bahía Buen Suceso. García, el periodista, fue excarcelado de inmediato. 15 de los cóndores recuperaron la libertad 3 meses después. Rodríguez, Giovenco y Cabo estuvieron 3 años detenidos. Y él, Dardo Cabo, se casó con María Berrier, la única mujer que estaba en este grupo, estando en prisión. En la década del 70... las vueltas ideológicas del destino encontraron a estos muchachos en bandos enfrentados. En 1974, Giovenco, ya en las filas de la ultraderechista Concertación Nacional Universitaria, murió al explotar una bomba que llevaba en su portafolio. Rodríguez y Tursi, convertidos en guardaespaldas de la UOM, cayeron acribillados en tiroteos tras el golpe de Estado del 76. Andrés Castillo fue uno de los fundadores de la Juventud Trabajadora Peronista, sobrevivió a la ESMA y llegó a ser un dirigente de la Asociación Bancaria. Dardo Cabo, el líder de este grupo de 18 jóvenes, ya convertido en un cuadro de montoneros, fue asesinado por la dictadura durante un traslado desde la cárcel de La Plata en 1967. Esas 7 banderas que flamearon en las Islas Malvinas, sin haber sido tocados por las manos de los ingleses, hoy están en diferentes puntos de la Argentina. Y aquí estamos, Fabián, por supuesto, con este programa dedicado al operativo Cóndor. Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera. Es apasionante la historia narrada por Andrea de este modo. Uno no puede dejar de pensar en esos chicos, en sus edades y en el riesgo que asumieron, que corrieron, la convicción que había que tener entonces para dar este paso, y después los tiempos convulsionados de la Argentina para determinar algunos de estos finales que también se han dicho aquí, de la vida de alguno de ellos y de las posturas ideológicas y políticas. Seguiremos andando el camino del operativo Cóndor en esta radio de Bandera. Dice, con ansias de cantar llegué hasta aquí trayendo un madrigal en mi laúd, y desde que te vi palpita en mí como una bendición Gualeguaychú. Por algo es ciudad de los poetas, la ciudad del sur entrerriano, desde donde hay cosas para contar también de este operativo Cóndor, y las cuenta Débora García. Hola Débora, bienvenida. Muy buenos días, compañeros, compañeras, a toda la oyentada. Sí, así es, me encanta escucharte recitar, Fabián. Bueno, aquí en la costa del Uruguay, como bien decía Fabián, ya pasamos los 21 grados, está hermoso, vamos a tener un gran fin de semana en un día muy importante para América Latina. Hoy son las elecciones en Brasil, no quería dejar de mencionarlo porque es muy, muy importante lo que va a suceder y bueno, el acompañamiento, al menos desde este lugar, al compañero Lula da Silva. Un poco en línea con lo que contaba Andrea, nos hemos metido en la historia detrás de la historia del operativo Cóndor, en la voz de Juan Rattenbach,
quien es historiador y secretario ejecutivo del Museo de Islas Malvinas, quien generosamente, siempre que queremos tratar de malvinizar el aire nacional Gualeguaychú, nos ayuda a poder entender y reivindicar esa historia malvinense que es parte de nuestro sentido de pertenencia. Vamos a escucharlo un poquito y después vamos a hacer algunas apreciaciones al respecto de las cuestiones que nos plantea Juan Rattenbach. El operativo Cóndor fue un acto específico hecho por 18 jóvenes argentinos con una integrante mujer llamada María Cristina Berrier, que desviaron un vuelo de aerolíneas argentinas en dirección hacia Malvinas. El plan original del operativo Cóndor iba a ser el 20 de noviembre de 1966. Estos jóvenes estaban identificados con el peronismo, con la religión católica, también con esa idea de rosismo, digamos, ¿no? O de federalismo popular, mientras que Onganía, dictadura de Onganía, estaba tomando el té con el príncipe Felipe de Edimburgo, que además fueron a jugar al polo, terminan de alguna manera desviando este avión a las Islas Malvinas, izando 7 banderas argentinas y cantando el himno nacional argentino. Fue un aterrizaje bastante complicado, pero lograron aterrizar, nadie se amedrentó, y quizás lo llamativo, cuando los pasajeros se enteraron que el avión iba a Malvinas, lejos de sentirse, digamos, preocupados o con miedo, de repente se empezó a generar un fervor adentro de toda la cabina del avión. Los cóndores, cuando llegan a Malvinas, deciden rebautizar Puerto Stanley, Puerto Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, que como todos sabemos, además de ser entrerriano, fue quien se encargó de ser el primero resistente y defensor de la soberanía argentina después de la ocupación británica de Malvinas de 1833. Jóvenes comprometidos con la patria, con la soberanía, así que para nosotros son un legado para las futuras generaciones y son un ejemplo de no claudicar. Malvinas requiere constancia, requiere perseverancia y creo yo que son un ejemplo para nuestro reclamo de soberanía en Malvinas. Ahí lo estábamos escuchando, ¿no? Y una reivindicación a la entrerrianía, cuna del federalismo, nombrando a Puerto Argentino Puerto Rivero, y también una reivindicación, y quizás nos queda para otra oportunidad, poder hablar del rol de las mujeres en Malvinas, desde María Sáez Bernet, pasando por Cristina Berrier, Alicia Reynoso, las madres de los soldados, las compañeras de los soldados, que también han sido una pieza fundamental en la historia de Malvinas. Esto es lo que humildemente compartimos desde Nacional Gualeguaychú, celebrando que Radio de Bandera sigue más federal que nunca y reivindicando los procesos históricos que fueron grandes patriadas y que nos marcan de alguna manera el norte a seguir. Más federal que nunca, Débora, y haciendo nuestras tus palabras respecto de lo que ocurre en Brasil también. ¿A vos te gustan los recitados? A mí me gusta lo de la oyentada, me encanta eso. Ya lo hemos instalado, la oyentada ya se autodenomina oyentada Nacional Gualeguaychú. Te dejamos un beso grande. Hasta luego. Débora García está en Radio Nacional Gualeguaychú. Me da muchísimo gusto saludar ahora, en el nombre propio y en el nombre de todo el equipo, de quienes hacemos Radio de Bandera para todo el país, a Edgardo Esteban. Él es director del Museo Malvinas, pero además es un hombre reconocido en la temática Malvinas por su historia, por su pertenencia, y también lo sentimos un colega. Edgardo, mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga, hay un equipo de toda la Argentina escuchándote. Buen día. Muy bajito lo estamos escuchando a Edgardo, a ver si lo podemos mejorar. Edgardo, ¿nos escuchás? Sí, ahí te escucho. No sé si vos... Bajito todavía, pero nos permite saludarte, agradecerte el contacto y pedirte una primera reflexión respecto de este operativo Cóndor, de lo que hoy nos convoca en el programa y nos conmueve en su historia también. Bueno, para mí siempre lo que me ha... Nosotros el día... ha estado un hermoso homenaje, ¿no? a los cóndores que están vivos todavía, aquellos que todavía han tenido la posibilidad de relatar su historia y contarnos en el Museo Malvinas lo que fue la experiencia, y bueno, y también recordar a Andrés Castillo, que hace pocos días atrás fue, pero es importante, es el primero que bajó en aquel contexto, en aquel tiempo de 28 de septiembre de 1966. A mí siempre lo que me ha impactado de esta actitud patriótica por parte de estos 18 jóvenes fueron las edades, ¿no? La mayoría tenía entre 18 y 25 años. De alguna
alguna forma marcaban esa necesidad de contrarrestar a un gobierno como el de Juan Carlos Onganía, al gobierno de Onganía, que recibía al príncipe consorte, al marido de Isabel II, y se iban a jugar al polo en una zona de Hurlingham, y ellos marcando esa necesidad de hacer patria y decirle que las Malvinas nos pertenecen y no parte de nuestra historia. Realmente me parece que son de las hazañas que están olvidadas en el relato de Malvinas, que poco se conocen, porque a veces como que centralizamos todo en lo que es el conflicto bélico del Atlántico Sur, una de las partes importantes de nuestra historia, pero Malvinas es más allá. Lo que pasó hace 40 años atrás y es una historia riquísima, y justamente este momento que vivieron estos jóvenes encabezados por Dardo Cao y Cristina Berrier, con nuestras islas desviando ese avión de aerolíneas argentinas, con el gobernador y con un personaje que también algún día habría que analizar con más profundidad sus aventuras y por lo que significaba Malvinas y todo lo que fue a lo largo de su historia, que fue el dueño de Crónica, ¿no? Héctor Ricardo García, que siempre estuvo atrás, llámese el vuelo que hizo Miguel Fichera en el 74, los Cóndores, o él mismo en el año 68, y él fue parte también de ese operativo, de alguna forma circunstancialmente viajando en ese vuelo como periodista, pero que fue uno de los grandes promotores para ir a nuestras Islas Malvinas, esas 36 horas, con esas 7 banderas. Una de ellas, por suerte, la tenemos en el Museo Malvinas como parte de nuestras pertenencias más queridas, más guardadas y más valoradas dentro del Museo Malvinas, ¿no? Edgardo, sí, Andrea, adelante. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? Andrea Miranda desde Nacional Comodoro, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. Bueno, y justamente hablando de esas 7 banderas, bueno, sabemos que fueron llevadas a lugares muy importantes, a lugares simbólicamente muy fuertes. ¿Nos podría contar a dónde descansan cada una de esas banderas? Bueno, esas banderas las tenía guardadas en una caja de guardar sombreros, Cristina Berrier, y se la dio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la distribuyera. Son 7 las banderas, tienen una medida de 2,50 metros por 1,50 m. La más combativa, la que tiene más, fue la que la mío más, quedó con más huellas de nuestras Islas Malvinas y de la turba de nuestras Islas Malvinas, está en el cenotafio allá donde están estos misiones en la ciudad de Río Gallegos. Después se llevaron a la Basílica de la Virgen de Itatí, porque el operativo se llamó Virgen de Itatí. Después se llevó para la Catedral de Luján. Después está en el Congreso de la Nación, que estuvo escondida durante el gobierno de Mauricio Macri, estaba guardada y oculta en el Salón de los Pasos Perdidos. Después está el Lezama, donde era original, y donde se guardaron las banderas durante todo este tiempo, en el Museo de Lezama, y cuando uno va a Mar del Plata, en la Ruta 2, cuando uno pasa a Chascomús, ahí en ese lugar hay un museo donde hay una de las banderas. Y después la séptima, que fue la última en entregarse, está en el Museo Malvinas, y bueno, y la que está en la Casa de Gobierno, ahí en el patio. Edgardo, como en los tiempos de radio, como en tus tiempos de movilero que te recordamos, un poquito más de volumen, si es posible, así salvamos la nota técnicamente, gracias por eso, y pedirte una reflexión más de esto que vos decías, de las edades de estos muchachos. Es muy impresionante pensarlo en el sentido de la convicción, de la pertenencia y del riesgo asumido también. Sí, porque es que uno dice, cuando habla de Malvinas no es solamente nuestra historia o el pasado. Malvinas también es un futuro, ¿no? Y tenemos que construir esa pertenencia y este profundo amor que tenemos por la causa Malvinas también a las generaciones venideras, que para ellos tanto el conflicto bélico como la historia puede ser lejana. Entonces, poder contar estas historias, poder tratar de rescatar lo que significa Malvinas, es una historia hermosísima, previo a lo que fue la usurpación, esa población que estaba hasta 1833, lo que significó toda esa historia de la reivindicación, el pensamiento de Malvinas como referentes como Paul Cruzat, como Alfredo Palacio, como José Hernández, lo que significó esta construcción de un relato, porque no es solamente la pertenencia en lo que tenemos que marcar y hablar de Malvinas, sino también saber que está la base más grande que hay en el hemisferio sur, que los británicos estaban pretendiendo construir un puerto de aguas profundas, que aparentemente no lo van a poder hacer por la crisis económica que tienen en el Reino Unido, pero que querían ya planificar cómo se quedan
riqueza de la Antártida, particularmente con su agua potable. Entonces, cuando hablamos de Malvinas, son los 187 mil millones de dólares que se llevaron del 83 hasta el año pasado, solamente regalías pesqueras. Uno dice cuántas escuelas, cuántas rutas, cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántas vacunas, cuánto más podríamos desarrollar y mejorar nuestra economía. Y de esa perspectiva me parece que tenemos que seguir construyendo futuro, porque nosotros tenemos que trabajar para que nuestra bandera celeste y blanca flamee, que así las Malvinas. Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública. Y aquí estábamos en este Radio de Bandera y nos vamos a ir para Nacional Resistencia, allí en Chaco, porque está nuestra compañera Silvia Villavicencio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, compañeras, compañeros? La verdad es que es una alegría enorme compartir este momento, este programa, este capítulo particularmente de la Operación Cóndor. Y bueno, a propósito de la soberanía, lo que iba hablando hace un ratito Edgardo y lo que vos ibas contando, Andrea, también me lleva un poco a reducir esta participación, porque tenía pensado contarles esta historia de cómo es que en los 90 Cristina Berrier invita a un compañero a su casa. Cristina, una de las participantes, una de las 18 jóvenes que estuvieron allí en Malvinas, le dice, bueno, venite y bajá esta caja de sombreros que tengo arriba del placar. Entonces el compañero baja esa caja de sombreros y ahí se encuentra con las 7 banderas que estuvieron en Malvinas. En el 66, Perón, desde el exilio, felicitaba a esos jóvenes peronistas que había dicho que esas banderas tenían que ser desplegadas nuevamente en la República Argentina cuando alguien digno ocupase la presidencia de la nación. Y Cristina Berrier, la única mujer interviniente en este operativo, consideró oportuno entonces que esas enseñas fuesen entregadas a la presidenta Cristina Fernández, pero además que tuviesen esos destinos especiales también. Una en el mausoleo Néstor Kirchner, otra en la Basílica de Luján y otra en nuestra Basílica de Itatí. Digo porque si bien está en Corrientes, por supuesto que la sentimos como propia. 2012 fue cuando estuvo Cristina allí en Itatí y habló, entre otras cuestiones, de la unidad nacional. Bueno, pero no será esto lo que vamos a escuchar, sino que vamos a escuchar al profesor Héctor Ortega. Él es excombatiente, es integrante de la Fundación Soberanía y Memoria y está permanentemente en la búsqueda de novedades y sobre todo de argumentos que puedan demostrar cuál es la pertenencia que tienen las Malvinas o que tiene la República Argentina sobre Malvinas. Contaba en su momento, y esto es un anticipo solamente, que la población originaria fue avistada por Esteban Gómez el 20 de julio de 1520. Y esto, una pista sobre la que va en este caso el profe Ortega, significa derribar la teoría de la autodeterminación de los pueblos. Lo que sí nos contaba Héctor, es sobre este vínculo que hay, porque dicen por allí que uno de los pilotos del avión secuestrado, y va entre comillas también, porque nadie sufrió síndrome de Estocolmo, sí estaba en conocimiento de lo que iba a ocurrir y de hecho había estado practicando aterrizajes aquí en la provincia del Chaco. ¿Por qué es que ocurrió eso? Bueno, nos lo cuenta el profe. Yo me imagino que debe haber practicado en alguna zona de esteros, porque el suelo de Malvinas se caracteriza por la turba, que es la descomposición de la hierba tusoc. Entonces, cuando uno camina por Malvinas, es como que uno va caminando sobre esponja. Saca mucha energía el suelo de Malvinas, porque uno nunca hace pie firme. Y me imagino que este piloto debe haber practicado en una zona de suelo no firme en el Chaco para tener la misma sensación que iba a tener en Malvinas. Y tal es así, el tren de aterrizaje que va en el morro, adelante, terminó hundido en la turba malvinense, o sea, estuvo perfectamente calculada la acción de aterrizaje en Malvinas. Por eso, una vez más, Chaco quedó hermanado con Malvinas. Una vez más, una y tantas veces más, como seguramente cada una de nuestras localidades y cada una de nuestras provincias que aportó y sigue aportando, por supuesto, a la Constitución de la Soberanía. Me quiero despedir solamente con algo que decía Edgardo hace un ratito, Edgardo Esteban, cómo es que la soberanía no se remonta a la historia, sino que también es una mirada en perspectiva y es una mirada en proyección. Por estos días está hablándose y mucho de la preocupación que hay de la inversión financiera de los Estados
Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay, algo que es muy próximo a nosotras, a las provincias que tenemos nuestras orillas también por allí. Es la presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo, y esto amenaza de manera directa a los intereses económicos de nuestro país por la implicancia que tiene del control del territorio y de los capitales de la elaboración de un plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay. Esto puede significar una pérdida de soberanía para la región. Así que les dejo pensando con eso, y no sé si en algún momento nos convoca la patria a ser uno de los 18. Gracias. Bien, Silvia, muchas gracias. Gracias por este contacto. Y nos vamos ahora a Comodoro Rivadavia. Saúl Gercovici. Hola, Saúl, bienvenido. Buen día, Fabián, equipo, y a todos los oyentes de Radio Nacional de todo el país. 9 grados 1, la temperatura en la capital nacional del petróleo, y compartiendo aquí también esta parte tan importante de nuestra historia que hoy estamos abordando en este operativo Cóndor. 189 años de usurpación por parte de los británicos de Malvinas. ¿Qué parte de esa historia refleja lo que llevaron adelante estos jóvenes en 1966? Nos lo cuenta el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Esta semana hemos recordado, homenajeado a quienes fueron protagonistas del operativo Cóndor. Allí en el Museo Malvinas, junto a su director Edgardo Esteban, familiares y amigos y compañeros de militancia, hicimos un reconocimiento a 3 de los integrantes de este grupo. Décadas atrás, en 1968, llevaron adelante esta acción. Implicó la presencia, la bandera nacional argentina, de varias banderas que fueron llevadas en esa ocasión en el territorio argentino de las Islas Malvinas. Es importante tomar en cuenta el contexto histórico que se vivía en ese momento. Llevaba adelante con suma crueldad, dictadura de Onganía, dictadura militar, implicado compromiso de alineamiento del gobierno nacional, las grandes potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y el Reino Unido, y era un momento en el cual se desplegaba en la Argentina la resistencia peronista. Hay que recordar que en 1955 había sido, mediante un golpe militar, depuesto el Perón como presidente constitucional de la Argentina. Hasta allí Guillermo Carmona, ¿no? Poniendo en contexto lo que significó esta hazaña protagonizada por 18 jóvenes argentinos, que mientras el gobierno dictatorial de Onganía homenajeaba al príncipe Felipe de Edimburgo, llevaban con un avión argentino a Malvinas, que son argentinas ayer, hoy y lo serán siempre. Hasta luego, compañeros. Un abrazo, Saúl, nos estamos viendo en cualquier momento. Y ahora nos vamos a ir. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece en esta mañana de Radio de Bandera? Y estamos aquí con esta historia de 1966, el Operativo Cóndor. Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Vamos a ir ahora, en esta mañana, nos vamos a San Rafael y lo vamos a saludar a nuestro compañero Alejandro Sosa. ¿Cómo estás? Alejandro. Ya va a aparecer Alejandro. Cuánta cosa que nos va quedando para la reflexión ya de lo que vamos recorriendo en este Radio de Bandera. André, fíjate lo que contaba Edgardo, por ejemplo, esto que lo resaltaban también la colega Silvia, la colega de Chaco, la soberanía entendida no solo desde la historia, sino también en perspectiva, cómo la miramos hacia el presente o hacia adelante, en esta necesidad que tenemos de que nuestros jóvenes, chicos y chicas, tengan relación con la historia, pero también con el presente de la política y con la mirada hacia el futuro, cuánto bien nos hace conocer algunos aspectos que tienen que ver con la historia reciente de la Argentina y con hechos verdaderamente heroicos de epopeya como los que estamos contando de estos muchachos en relación con un episodio tan fuerte en pos de mantener convicciones hacia lo que significa la soberanía argentina. Y además hablar de este operativo, de este acto de soberanía sobre las Islas Malvinas que estuvo oculto tantos años, ¿no? Recién hace poco
¿sí? Con la inauguración del Museo Malvinas, con estas 7 banderas que fueron distribuidas a lo largo y ancho del país, pudimos empezar a conocer un poco más y aquellos protagonistas, ¿no? Los sobrevivientes de aquellos 18 jóvenes, empezar a contar un poco la historia. Ahora nos vamos a ir, como les decía, a Nacional San Rafael, allí en Mendoza, porque está nuestro compañero Alejandro Sosa. ¿Cómo te va? Compañeras y compañeros, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Un saludo para aquellos pagos cuyanos. Exactamente. Un abrazo grande para ustedes también. Te escuchamos, Bueno, Alejandro, compañero. con mucho gusto. Bueno, muy bien. Nosotros desde aquí vamos a presentar un testimonio muy interesante de parte de Ernesto Bonzano. Él es profesor de la Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. En este primer audio, Bonzano cuenta qué fue justamente el Plan Cóndor y cómo se llevó a cabo esta maniobra encabezada por Dardo Cabo y otros 17 jóvenes argentinos que tomaron DC-4 de Aerolíneas Argentinas y desviaron su rumbo original hacia Río Gallegos para hacerlo aterrizar en Malvinas a fin de reclamar in situ la soberanía argentina sobre el archipiélago. Fue un episodio protagonizado por jóvenes nacionalistas liderados por Dardo Cabo y María Cristina Berrier. Este grupo de jóvenes nacionalistas embarcaron en un avión de Aerolíneas Argentinas que partió de la ciudad de Buenos Aires y tenía como destino final la ciudad de Río Gallegos. Cuando la aeronave sobrevolaba la ciudad de Comodoro Rivadavia, Cabo y sus seguidores obligaron a la tripulación a desviar el rumbo y dirigirse hacia las Islas Malvinas. La aeronave aterrizó en el hipódromo de Puerto Stanley y fue al momento de protagonizarse el descenso de los tripulantes del avión. Cabo y sus seguidores izaron la bandera argentina, entonaron el himno nacional, rebautizaron a Puerto Stanley como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho Rivero, que lideró la resistencia a la ocupación británica sucedida ya por enero de 1833. Bueno, ahí estaba entonces este primer audio del profesor Ernesto Bonzano, profesor de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y también tenemos un segundo audio donde Bonzano justamente explica el contexto histórico del momento en que se produjo este movimiento y también evidencia las motivaciones políticas que tuvo el mismo. Onganía había derrocado al presidente radical doctor Arturo Illia allá por junio de 1966 y había mantenido la proscripción del peronismo. Cabo y muchos de sus simpatizantes y de los protagonistas del operativo Cóndor eran de tendencia peronista. Cabo era estudiante, periodista y obrero metalúrgico. La composición del grupo respondía un poco a este parámetro. También tenemos que considerarlo como parte de un fenómeno amplio que eran los movimientos nacionalistas de liberación nacional y de lucha antiimperialista. Muy bien, ahí entonces testimonio de Ernesto Bonzano, profesor de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, haciendo su referencia y su explicación respecto no solamente del contexto histórico, sino también político y de quiénes fueron los protagonistas de este evento, que bueno, es considerado también como una parte fundamental de los reclamos argentinos de soberanía sobre el archipiélago de las Islas Malvinas. Muy interesante tu aporte, compañero. Te mandamos un abrazo enorme. Les mando un abrazo grande. Aquí en San Rafael tenemos 21 grados 4 décimas de temperatura, 30% de humedad. Es una jornada a todo sol por estas tierras. Van por los 21, me parece que están empardados las temperaturas en varios lugares de la Argentina. Un abrazo grande, Alejandro. Un abrazo, que anden muy bien. Y ahora nos vamos a ir a hablar con uno de los protagonistas, con uno de aquellos jóvenes que pisaron el suelo malvinense en la mañana del 28 de septiembre de 1966. Lo vamos a saludar a Norberto Karasiewicz. Muy buenos días, ¿cómo le va? Andrea Miranda lo saluda desde Comodoro Rivadavia. Buenos días, acá también en Buenos Aires está el sol de la bandera argentina, el sol que nos besa siempre. Quiero hablar
en nombre de todo el operativo Cóndor realizado en 1966. Claro que sí, Norberto. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que hagan para que los oyentes sepan cómo fue el operativo. Bueno. Norberto, mucho gusto. Fabián Galarraga me llamo, desde Entre Ríos los saludo, desde Concepción del Uruguay, desde las tierras del Gaucho Rivero, estos pagos entrerrianos. Del gaucho entrerriano y federal Antonio Rivero. Déjeme preguntarle, Norberto, ¿cuál era el sentimiento de ese grupo de muchachos? Porque recién charlábamos con Edgardo Esteban, no podíamos dejar de pensar en las edades de ustedes entonces, con sus proyectos personales, algunos tal vez con esposas, con novias, con todo lo que implica una vida y un proyecto a esas edades, y con una convicción tan fuerte para esto. Quisiéramos que nos transmita algo de la vivencia desde la piel de aquel momento. Bien, nosotros desde muy chicos, en esa época, militábamos en la resistencia peronista, porque el peronismo estaba prescrito y el general Perón estaba en el exilio, y nosotros luchábamos para el regreso del general Perón a nuestra tierra en la resistencia. Nosotros ya cuando fuimos a Malvinas, yo tenía 20 años, y la mayoría de los compañeros más o menos en esa edad, ya preparamos el operativo y lo hicimos en nombre de todo el pueblo argentino, porque era una materia pendiente que teníamos la soberanía usurpada en las Malvinas. Nosotros cuando fuimos, al momento de salir, ninguno de los compañeros dijo o pensó qué retribución, qué plata nos iban a dar, qué puesto político, cómo nos iban a reconocer, sino nosotros lo tomamos como una acción en beneficio de la soberanía de la patria. Era lo que teníamos que hacer como argentinos, como jóvenes argentinos. Y así lo hicimos, así fuimos a enfrentar allá al enemigo pirata inglés, a tomar las Malvinas. Norberto, Sí. ¿cómo fue el contacto con los Kelpers, digamos, cuando ustedes fueron a llevar esos volantes y de alguna manera decirles que, que no tenían intención de lastimar a nadie, sino que simplemente iban a quedarse? Bueno, nosotros hicimos el operativo Malvinas, como estaba previsto por una inteligencia previa que habíamos hecho. Tomamos rehenes al llegar, es largo todo el proceso, pero bueno, tomamos los rehenes, tuvimos prisioneros arriba del avión, neutralizamos el ataque, no se disparó un solo tiro, tomamos las Malvinas, y mientras Dardo Cabo hacíamos todas esas acciones de poner las banderas a los compañeros y todo eso, Dardo Cabo y Cristina Berrier fueron a donde estaba el gobernador. En ese momento no estaba, había un suplente, y le dijo, bueno, venimos a tomar posesión de nuestra tierra, estamos en nuestra casa. A lo que el gobernador le contestó que se vayan, que esta no era nuestra casa y qué sé yo. Bueno, Dardo Cabo repartió y Cristina volantes entre todos los pobladores, y así fue, y volvieron a la posición con nosotros. A mí siempre se me cruzan los detalles más, si se quiere, más cotidianos, más domésticos. ¿Ustedes hablaban inglés de modo tal de entenderse? No, los volantes estaban escritos en castellano e inglés. ¿Y el diálogo con el gobernador cómo era? Sí, también, digamos, había una forma de entenderse un poco y un poco. Mirá, yo no estuvo Dardo Cabo y Cristina. Yo solamente tenía el rol de capturar a los prisioneros. ¿Y cómo fue el momento en el que se cantó el himno? Porque ese debe haber sido otro momento de altísima emotividad también, ¿no? Plantar las banderas y cantar el himno después de tantísimos años. Sí, antes de hacer esa acción le habíamos dicho al comandante del avión
que sacara a los pasajeros, que había 35 pasajeros en el avión, en el DC-4, y que los llevara a la casa, a la población, a las casas de los ingleses, de los Kelper. Y los pasajeros se querían quedar con nosotros, cosa que le volvimos a repetir al comandante que los evacuara, porque teníamos que hacer las operaciones de la toma de las posiciones ahí en la isla, y bueno, así se hizo. Quedamos y nos dispusimos a cantar el himno. Cuando estábamos cantando el himno, que se retiraron los pasajeros, después con el comandante hacia la población, antes ni siquiera de que terminara el himno, el gobernador, el contraalmirante de la Marina de Guerra, José María Guzmán, que era el gobernador de la isla Malvinas en ese momento, se retiró con los pasajeros hacia la casa del gobernador inglés a recibir la hospitalidad de los ingleses, y así fue que nosotros, por supuesto, lo denunciamos por traición a la patria, pero bueno, eso es otra cosa. Norberto, nosotros le agradecemos un montón, la piel de gallina con este relato, bueno, de todos los que soñamos alguna vez pisar suelo malvinense. Así que le mandamos un abrazo gigantesco y muchísimas gracias. Bueno, hola. Hola, sí. ¿Me escucha? Sí. Antes que eso quiero que todos los oyentes escuchen esto, que es una frase, porque nosotros nos reintegramos después que salimos en libertad por el operativo, nos reintegramos a la lucha política acá en la Argentina, por supuesto dentro de las filas peronistas, y nosotros a nuestros compañeros, sabiendo lo que podía pasar, siempre lo despedíamos con esto: si en medio del combate cayeras, camarada, con el azul y blanco tu cuerpo cubriré, y besada por luna de montes y de pampas, en la tierra que descansas, florecerá el laurel. Así despedimos a todos nuestros compañeros fusilados por las dictaduras militares. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo enorme. Bueno, adiós a todos los oyentes. Gracias por estar en Radio de Bandera. Y ahora nos vamos a ir a saludar rápidamente, porque el tiempo nos corre, a nuestra compañera Beatriz Carreño en Nacional Catamarca. ¿Cómo te va? Hola Andrea, hola a todo el país, y sí, los tiempos nos corren, pero a mí también la piel de gallina haber escuchado a Norberto y pensar ese hecho, esa gesta, ¿en qué derivó? ¿De qué sirvió para las futuras generaciones o a los jóvenes militantes, no? Se tiene que haber aprendido algo de ese acto de arrojo que tuvieron estos 18 jóvenes militantes. Y bueno, me voy a aferrar, y gracias al profesor Jorge Perea, que es un docente de historia comprometido con la memoria, porque queríamos contextualizar, ¿no?, qué pasaba en Catamarca en ese tiempo. No hay vínculos directos de pronto con los protagonistas del hecho, pero sí podemos rescatar y destacar lo que nos señala el profesor Perea, que el operativo Cóndor se produce en una instancia que a nivel local, en nuestra provincia, estaba marcada por el paulatino compromiso de jóvenes de formación católica con el peronismo y la izquierda nacional. Y durante esta etapa, dirigentes del peronismo universitario de Córdoba, por ejemplo, para citar un hecho de referencia del trabajo político de los jóvenes, mantenían vínculos con los estudiantes de colegios católicos catamarqueños para asegurar su vinculación con las agrupaciones de la universidad. Entonces, la difusión del operativo Cóndor en la prensa local fue un hecho que contribuyó simbólicamente a la construcción de estas nuevas identidades militantes de los tempranos años 70. Nos queremos quedar con ese concepto teniendo en cuenta los tiempos también acotados, pero quería ir a ese punto importante que nos señala el profesor Perea, ¿no? Lo que ha dejado el operativo Cóndor, la influencia que ha tenido en los futuros jóvenes en ese entonces
eran futuros jóvenes allí con una tarea y un trabajo de militancia realmente importante. Al día de hoy, ¿cuánto se ha aprendido desde la militancia, sea de qué partido que fuera, ¿no? Detrás de estos hechos heroicos que llevaron adelante nuestros hombres, en este caso hace 56 años, estos 18 hombres y mujeres. Ahí teníamos también la figura de una mujer destacando esa heroicidad argentina. Beatriz, un beso grande, muchas gracias. Un saludo a la bella Catamarca, muchas gracias. Gracias, Fabián. 26 grados acá, sol radiante, precioso domingo. Maravilla de clima, de Lindo. tiempo. Hay un testimonio síntesis tal vez de todo esto que hemos estado conversando a lo largo de la mañana. Agustina Panchero es una niña, nieta de uno de los sobrevivientes. Está todo dicho en el testimonio y sintetiza de una manera magistral, creo yo, lo que hemos venido conversando. Mi nombre es Agustina Banchero y soy la nieta de Pedro Bernardini, uno de los 18 jóvenes que formaron parte del Operativo Cóndor. Cuando era chica me contaron una historia que me acompañó toda la vida. En 1966, un grupo de jóvenes de entre 18 y 30 años desviaron un avión que iba a Río Gallegos y desembarcaron en Malvinas para reclamar su soberanía. Para subir al avión, mi abuelo y sus compañeros simularon ser pasajeros. Cuando estaban llegando al sur argentino, entraron a la cabina y obligaron a los pilotos a tomar otra ruta hasta las Islas Malvinas. Uno de esos pilotos era parte del grupo y sabía lo que estaba por pasar. Meses antes había practicado aterrizajes de emergencia en la provincia de Chaco. Entre los 43 pasajeros estaba el periodista y director del diario Crónica, Héctor Ricardo García. Dardo Cao, el jefe del operativo, lo había invitado a tomar el vuelo que saldría de Seiza a la medianoche del 28 de septiembre de 1966. Héctor García aceptó sin recibir muchas explicaciones, más que la promesa de que iba a tener una primicia. Una vez que estuvieron en Malvinas, desplegaron 7 banderas argentinas y cantaron el himno por primera vez en 127 años. La ocupación simbólica duró 36 horas, hasta que el ejército inglés los detuvo y fueron trasladados a la cárcel de Ushuaia por el ejército argentino. Mi abuelo y otros cóndores estuvieron presos 9 meses en Ushuaia. Acá la vida para sus familias no fue nada fácil. Nadie sabía del operativo porque lo habían mantenido en secreto. Mi abuela se enteró de la noticia por los periodistas que le pedían declaraciones en la puerta de su casa. Mi abuelo falleció en 2007 cuando yo tenía 12 años. Durante esos años, casi todos los sábados lo veía irse temprano. Me voy con los cóndores, decía, y se iba a desayunar a la cafetería Piruchitas de Monroe. A medida que fui creciendo, fui conociendo más de la historia y pidiendo que me relaten una y otra vez lo que fue el Operativo Cóndor. Qué lindo, André, esto que escuchamos, y qué orgullo también para esa niña, ya mujer, sentirse nieta de semejante héroe en el contexto de lo que ella misma cuenta y lo que habrá sido vivir la historia como un cuento real de lo sucedido en el Operativo Cóndor, que lo hemos recorrido en esta emisión de hoy de la Radio de Bandera. Y cuando decimos malvinizar, hablamos justamente de esto, de que las nuevas generaciones conozcan la historia de Malvinas y de todos aquellos y aquellas que hicieron oír su voz, aún en los momentos más terribles de la Argentina, para hacer un acto de soberanía, como en este caso estos 18 cóndores. De eso se trata, de malvinizar y, por supuesto, en la radio pública también de seguir hablando de estos temas cada domingo en Radio de Bandera. Hemos llegado, Fabián, ya al final de este programa. El agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país han participado y nos encontramos, por supuesto, la semana que viene. Por supuesto, déjame saludar especialmente a los colegas de Río Mayo que han sido cabecera de esta emisión de hoy de Radio de Bandera, por supuesto a todas y a todos quienes hacen posible, y a la decisión de Radio Nacional de seguir haciendo esta radio federal que la convierte a nuestra radio pública en la Radio de Bandera. Hasta la semana que viene.